dinámicas contradictorias. Por un lado, se promueve una estrategia electoral, se respalda el proceso electoral, pero por otro lado, hay grupos de la oposición que insisten en una salida insurreccional, que insisten en el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo Mira, entender? la teoría política, Oscar, la teoría política clásica, tanto europea, pero sobre todo americana, ha hablado de lo que ya llaman las mayorías disruptivas, las minorías disruptivas, las minorías bulliciosas, es decir, que siendo minoría numéricamente, pueden quebrar un consenso de una mayoría. Por el discurso agresivo, por el discurso hace mucho ruido, intimidante, por el ruido que hace. Yo creo que la oposición está viviendo, no soy de la oposición, creo que ellos tienen que resolver sus problemas, pero creo que uno desde fuera puede analizar cómo, y lo ve en los debates de los analistas sobre, por ejemplo, cosas como se acepta o no el apoyo institucional del CNE. El CNE es una institución de todos los venezolanos. Tienen que sacarse ese lastre del discurso de súmate. Entonces van a hacer unas elecciones en papel, sin registro, sin nada, y después van a querer participar en una elección con registro, con carta huella, con sistema electoral, es decir, con auditorías. Van a hacer una elección sin auditoría y después van a partir una elección con auditoría. ¿Cómo vas a comparar entonces los volúmenes de votos o de apoyo que tú saques en una primaria con un resultado electoral después? Es decir, hay una trampa. Yo creo que lamentablemente todavía esas minorías disruptivas, bulliciosas, escandalosas, impactan a gente de buena fe, sobreviven y condicionan, medida, sí, chantajean. Claro. Pero bueno, eso es un tema de ahí. Ahora, es verdad que la oposición necesita también plantearle al país un programa, porque ahorita están hablando de primarias, pero uno no ve por ninguna parte un programa económico. Es decir, yo creo que el país se nutriría. La que de alguna manera se ha referido al tema es María Corina, la única. Bueno, imagínate. Que habla de la privatización de las empresas. Claro, exactamente. Es a quien yo he bautizado como la dama del hierro. Por eso está de primera. No la dama de hierro, sino del hierro. Pero está proponiendo cosas. Tiene una oferta. Digo, nosotros estamos en otra parte y nuestro trabajo es mejorar la economía, mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, de los 4 millones de trabajadores del sector público, de los 6 millones de trabajadores del sector privado, que acaban de recibir un beneficio importante, porque la decisión del presidente sobre el Cestatic hay que recordar, beneficia a los trabajadores del sector público, pero beneficia también a los trabajadores del sector privado. Y eso tiene que saberlo todo el país, no es una medida solamente. Y se sigue haciendo un esfuerzo. Que además está indexada. Así es, y es una medida muy importante que la indexa no a la inflación, que es un debate también nacional, que yo creo que ha perdido como un poco el rumbo teórico y conceptual de ese debate, pero sí es muy importante que le indexa el tipo de cambio, porque por lo menos te permite compensar el incremento del tipo de cambio. Yo creo que eso, si se aplica bien y se hace en consenso, en diálogo económico productivo entre el sector público y el sector privado, vamos recuperando las condiciones de vida de los trabajadores y creamos condiciones económicas, ¿ves? Que es lo que tienen que ver, condiciones de estabilidad para ir a un proceso electoral justo, abierto, democrático, participativo. Ahora, fíjate, también observo ciertas contradicciones. Por ejemplo, los documentos que se han suscrito en eventos como el Diálogo en México, el reciente evento en Bogotá, donde se convocó a alrededor de 20 países para analizar el caso venezolano, y otros acuerdos, hablan de la necesidad de que Venezuela convoque elecciones libres, como si aquí no hubiese habido elecciones libres. Las elecciones del 2021 fueron elecciones absolutamente libres, competitivas para todos los actores. La oposición obtuvo avances significativos. O sea, cuando se suscriben esos documentos, de alguna manera no se está aceptando que en Venezuela no hay democracia y se está escondiendo la verdad verdadera del conflicto, que es un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Venezuela, entre dos estados. Sí, tienes razón. Yo lo que puedo agregar a esa percepción o ese análisis es que buena parte de la llamada comunidad internacional, que tú sabes que es un término que está hoy en discusión porque estamos en un mundo pluripolar y no podemos seguir llamando a 30 naciones de Europa y 2 naciones de este lado del continente el mundo, la comunidad internacional. La comunidad internacional son los países de Asia, son los países de África, son los países de América Latina. Esa es la comunidad internacional.
Yo creo que en la mayoría de la comunidad internacional hay una comprensión del proceso venezolano porque 30 naciones, 29 además de Venezuela, también sufren medidas coercitivas unilaterales. Entonces, eso lo entiende clarito. El Sudán lo entiende clarito. Argelia lo entiende clarito. Rusia, China lo entiende clarito. Es decir, entienden porque Siria, Nicaragua. Irán, Nicaragua, Cuba, porque están sufriendo lo mismo. Es decir, medidas unilaterales. Esos 30 países, Oscar, constituyen el 28% de la población del mundo y el 72% del territorio del mundo. Es decir, es un problema del mundo. Luego están los países que se benefician o que buscan imponer sus criterios políticos, como la Unión Europea y la Alianza Atlántica, Reino Unido, Estados Unidos, para seguir su control del mundo. Entonces, bueno, esos son los países sancionadores, no hay más países sancionadores que ellos. Tú no vas a encontrar a un país de África sancionando a otro país de América Latina. Tú consigues a la Unión Europea sancionando a Venezuela, o sancionando a países africanos, sancionando a Rusia, o a Estados Unidos sancionando a 30 naciones. Tú no consigues ningún otro país. Rusia y China han respondido con contrasanciones. Pero, exitosamente, además. Claro, porque son economías que tienen ese poder, pero Venezuela no tiene el poder para sancionar a nadie, ni debe hacerlo. Entonces, creo que primero hay una percepción equivocada sobre la situación de Venezuela que se va a ir despejando en la medida en que la situación en Venezuela, tanto económica, que viene mejorando, como política, se vaya normalizando. Pero termino con esto. No solo ha habido elecciones libres en Venezuela, Oscar. La elección de la constituyente en el 2017 no solo fue libre, fue liberadora, porque nos liberó de las guarimbas y de la violencia. La elección del presidente... Fue una manifestación electoral contra la violencia muy democrática. Yo estaba ahí, yo estuve muy cerca de todo este proceso. La elección del presidente, la reelección del presidente Maduro en el 2018 fue libre, porque fue solicitada hasta por los opositores en República Dominicana, que después les prohibieron firmar, esa es otra historia. Y luego hemos tenido elecciones de alcalde, de gobernadores y de Asamblea Nacional. Es decir, elecciones libres ha habido. Nosotros los venezolanos, y creo que los venezolanos de oposición también, que son sensatos, saben que son elecciones libres. Pueden tener críticas a elementos del sistema que no les gusta, etcétera, pero saben que no ha habido fraude, que han sido participativas y que han sido competitivas. Para que sean más competitivas, ¿verdad? Necesitamos que participen más venezolanos. Pero se va a hacer en unas condiciones donde tú tienes una economía paralizada por 930 medidas coercitivas. Yo creo que volver a la sensatez de todas las partes es también decir la comunidad internacional. Y cada vez más la democracia venezolana se consolida. A diferencia de Estados Unidos, donde el mismo presidente ha dicho que por los sucesos violentos en el Capitolio, habla de que la democracia norteamericana está amenazada, está debilitada, es frágil, es vulnerable. Fíjate que hasta en ese caso es contradictorio. Claro, claro. Es que hay un debate mundial. Y Venezuela no se ha metido en ese problema. Ahora, lo que sí es verdad que Venezuela fue criminalizada. Nuestra democracia, nuestro sistema político, nuestro sistema electoral ha sido criminalizado hasta la saciedad por los medios de comunicación, las redes sociales, campañas de destrucción moral. Una de las venezolanas más notables de estos últimos años, Tibisay Lucena, lamentablemente fallecida hace unos días, fue víctima, aún enferma, de esos ataques de odio, de agresión contra su familia, contra su integridad física, porque dirigió un sistema electoral que nunca se ha podido probar que haya sido competitivo. Es absolutamente limpio y transparente. Pero bueno, son cosas que tenemos que superar los venezolanos. Ojalá, así como hay sectores de oposición que hoy dicen, pero ¿por qué al menos no le pedimos una asesoría? A lo mejor no tienen que usar todo el sistema. Pero ¿por qué no vuelven a establecer una relación institucional con el CNE y usan un recurso que es del Estado y del país? Y un recurso que los ha beneficiado cuando han podido ser mayoría. Y cuando han ganado. Gracias al Consejo Nacional. Bueno, gracias a esa victoria legítima siguen diciendo todavía que son un poder legítimo. Mira, tú diriges también el Observatorio Antibloqueo, ¿no? Correcto. En tu opinión, ¿cuáles son las medidas más graves, más criminales que ha tomado Estados Unidos contra Venezuela? Pero ¿en qué medida o de qué manera afecta